Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Pérez Borges, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales por la Universidad Virtual CNCI. Mi número de matrícula es AL075502 y el día de hoy en este video daré a conocer mi proyecto modular de la materia de arquitectura de computadoras. Consiste en contestar unas preguntas y sin más por el momento comenzamos. La primera dice, menciona cuál es el funcionamiento de la memoria RAM y por qué es tan importante dentro de la computadora. Sabemos que la memoria RAM es el componente de un dispositivo electrónico, el cual se encarga de manera principal de almacenar los datos, así como generar ciertas instrucciones, de forma temporal, por lo que cuando el dispositivo se apaga, es decir, la computadora cuando la apagamos, los datos se borran. Entonces, la memoria RAM, en otras palabras, sirve para poder utilizar varias aplicaciones o varios programas de forma simultánea. Es decir, a la vez podemos tener una ventana abierta de, no sé, Word y otra de Chrome y así, ¿no? La otra pregunta dice, ¿cuál es la manera correcta de insertar una memoria RAM? Bueno, como estudiantes de ingeniería, debemos ser conocedores de que primero debemos de comprobar que tenemos el tipo de memoria RAM correcta, porque existen muchas, ¿no? Como la DDR, la DDR2, la DDR3 o bien la DRR4. Después debemos comprobar el tipo de anclaje en nuestra placa base. Entonces, realizadas estas comprobaciones pertinentes, vamos a ver cómo instalar la memoria RAM en la placa base. La técnica ideal que debemos de conocer es que primeramente se debe de alinear el módulo de RAM con el zócalo y ponerlo encima. Entonces, de esta manera, el notch del módulo coincida con el zócalo. Quiere decir que debe embonar primero de un lado y luego del otro, para que podamos hacer después presión hacia abajo hasta que se escuche un ligero clic. Entonces, cuando escuchamos este ruido, significa que los anclajes activos se han cerrado sobre el módulo, de la memoria y ya quedó totalmente sujetado. Estos anclajes se cierran solos y, y solo se hace cuando la memoria RAM es la correcta y la hemos puesto bien. La otra pregunta dice, ¿cuáles son las principales funciones de un diseñador de arquitectura de computadoras? Bueno, las principales funciones de un diseñador de arquitectura de computadoras, pues vaya la redundancia, primero es diseñar y a su vez también desarrolla soluciones a problemas, los cuales son muy complejos de aplicaciones. También genera asuntos de administración de sistemas y de la red. Aunado a ello, realiza funciones de administración de sistemas y también de integración. También otro punto muy importante mencionar es que se encarga de la verificación de la estabilidad, así como la portabilidad, la seguridad o la escalidad de la arquitectura del sistema. La otra pregunta dice, ¿es importante conocer las diferencias entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida? La respuesta es muy simple, sí. Es demasiado importante conocer esto, puesto que siempre estamos en constante interacción con la computadora y con los mismos dispositivos, ¿no? Y si no sabemos las diferencias, seríamos personas que ni siquiera somos conocedores de cosas muy básicas. Por ejemplo, en la computadora cada dispositivo tiene un propósito muy específico. Lo correcto que debemos de hacer es utilizar cada uno para lo que fue creado. Por ejemplo, cuando queremos leer un artículo de una revista directamente en la pantalla de nuestra computadora, o bien lo podemos imprimir con nuestra máquina, ¿no? La impresora. Otro ejemplo también es el uso eficiente de los equipos de entrada y de salida, como en este caso es el mouse, que lo ocupamos para desplazarnos con los comandos durante la navegación que vayamos a hacer. Y la última pregunta dice, explica cuál es la forma correcta del uso del teclado. Bueno, los pasos y el uso correcto son el siguiente, ¿no? Primero, debemos sentarnos frente al teclado. Segundo, debemos descentrar el teclado. Tercer paso, debemos evitar apoyar las palmas o las muñecas sobre el teclado en la mesa. Cuando vayamos a utilizar el teclado, debemos usar toques muy suaves, nada más con las puras yemas de los dedos. El otro punto es debemos relajar las manos cuando no estemos tecleando. Entonces, si ahorita no estamos tecleando, debemos de relajarlas, de estimularlas o algo. El otro punto es que debemos aprender a teclear, no debemos teclear a lo puro tonto. La otra es que debemos proceder a encontrar la posición de inicio, es decir, ubicarnos bien dentro del sistema. El punto número 8 es que necesitamos practicar las teclas de inicio, empezar a teclear con los dedos. El siguiente punto es que debemos extender a las teclas que rodean a las teclas de inicio, es decir, debemos hacer una red de conectividad entre el teclado.
Lo demás es que practiquemos teclar operaciones básicas o bien, que nos gusta? Oraciones, ¿no? Muy, muy básicas, por ejemplo, mi mamá me mima o algunos otros ejemplos. Posteriormente debemos enfocarnos más en la precisión que en la velocidad. Es muy importante este punto porque debemos enfocarnos más que nada en qué palabras escribir y no en la velocidad. Y por último dice que debemos de encontrar un juego hábil en el cual nos enseñan las habilidades del teclado. Ya ve que muchas de las veces hay programas o simuladores, pero estas son las indicaciones y con esto doy con finalizado mi video. Gracias.